Fue casi de inmediato de conocerse el fallo. Sí, y a quien escuchábamos, Miguel, es a Oscar Pacho Juárez, uno de los sobrevivientes con un megáfono ahí tratando de también un poco de explicar y de contener, podemos decir, lo que estaba pasando. Y vamos a sumar, Miguel, y nos va a contar un poco mejor, nos va a contextualizar aún más, a Marcelo Cortés. Él es secretario general de la CTA Villa Constitución. Además, fue uno de los testigos de esta causa. Marcelo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la Universidad de Misiones. Hola, buenas tardes. Gracias por interesarse por lo nuestro. Y sí, yo soy hijo de expreso político, delegado de Hacienda. Marcelo, estábamos escuchando mientras te convocábamos también a Oscar Pacho Juárez. Contanos quién es Oscar Pacho Juárez, que estaba un poco reivindicando que a pesar de este fallo, el triunfo fue haberlo juzgado de alguna manera, como primera parte, como respuesta, si se quiere, a esa absolución por ahora. Sí, mira, yo lo que te puedo decir que es un compañero que en aquel tiempo estuvo, integró la comisión que era la que se encargaba de seguir la lucha, el comité de lucha. Pero bueno, yo te voy a hablar como hijo de expreso político, Sí. porque mi casa fue allanada. Yo tuve, aparte de mi papá, 3 primos presos, o sea que no éramos en aquellos tiempos una familia como para tenerlo de amigo, ¿no? Digo yo en broma. Y Pero contanos a los misioneros, sí, perdón, él estuvo participando. Sí. contanos a los misioneros que por ahí no están muy familiarizados con esta causa y con lo que pasó en ese marzo del 75. Bueno, mira, para empezar un poquito la historia, acá en Villa Constitución la UON estaba intervenida, no tenía comisión directiva. Ajá. Entonces la fábrica hacía lo que quería, y acá, yo en aquel tiempo tenía, estamos hablando en los años 70, tenía 10 años. Ajá. Vos te enfermabas, tenías que irte a San Nicolás, que lo tenemos acá nomás, provincia de Buenos Aires, o a Rosario. Nosotros estamos en el medio, porque en Villa no había nada. Entonces estaba intervenida, se empezó a organizar un grupo de compañeros, los cuales empezaron a reclamar que hubiera elecciones, que pudieran elegir y ser elegidos, y así fue que formó grupos de delegados. La fábrica no lo reconoció, y en aquel momento entonces la decisión en el año 74 de tomar la fábrica, para que la fábrica conociera a esos delegados por elecciones, y que la UON llamara elecciones acá en la UON. Se estuvo 2 días dentro de la fábrica. La UON nacional, que estaba dirigida por Lorenzo Miguel, se dio a las elecciones y la fábrica reconoció a los delegados. En aquel momento la fábrica estaba tomada, entonces los trabajadores salieron, familiares los estábamos esperando en las calles, que hay un montón de fotos, y en algún momento, si vos querés, yo te paso. Hay un montón de fotos de aquel día en el que la gente se iba sumando a los trabajadores por la calle, y se hizo un gran acto en la plaza, que en aquel momento Villa había alrededor de 25.000 habitantes, y la mitad de la ciudad eran todos metalúrgicos, porque hay que recordar que Villa, Acindar, es la fábrica más importante de la provincia, del país, es una multinacional, y aparte tiene un montón de talleres satélites que trabajan para Acindar, así que acá el furor es la metalúrgica. Bueno, así fue que hubo elecciones en diciembre, pero claro, ellos no se quedaron con eso. En diciembre, en marzo, la presidenta Isabel Martínez de Perón sacó un decreto diciendo que había que exterminar a todos el grupo terrorista que quería tumbar el gobierno de aquel momento. Entonces, el 20 del 75, 1.000, entre auto y todos, 1.000 agentes, y entre eso había mezclados también de la juventud peronista de la derecha, vinieron a Villa y se llevaron toda la comisión directiva, la junta electoral, y de 2 o 3 lugares más del cordón industrial. Se lo llevaron eso en el 20 de marzo del 75,
que lo que fue lo que se llamó, que está en la historia, el operativo Serpiente Roja. Y ellos decían que la cabeza de la serpiente estaba en Villa. Por eso acá se llevaron casi 150.000 trabajadores. Ahí comenzó todo, hubo tortura, hubo desapariciones, Asíndar inclusive tenía un lugar que se llamaba el albergue, que era un lugar a donde se quedaban en aquellos tiempos los ingenieros, los jefes que venían, viste, de otros lugares, porque acá no había, y se quedaban ahí a dormir. Lo usaron para tener gente detenida para ver después dónde los derivaban. Y bueno, eso fue lo que te llevó a la justicia. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a tu casa, por ejemplo, cuando vinieron a mi casa, esto fue en el año 75, yo tenía 15 años, o sea que me acuerdo claramente. Cuando vinieron a mi casa, en aquellos tiempos, ellos cuando vinieron, ya vinieron, y primero habían ido a la casa de mi primo, vinieron con una carpeta, me acuerdo, de archivo, de afiche, esas viejas, de color rosa, y cuando la abría miraba la foto y le miraba la cara a mi padre, la persona que interrogaba. A todo esto nos revisan toda la casa, nos dan vuelta, y cuando se lo llevan, mi madre le dice, y nos dicen que se lo llevan sin antecedente. Entonces mi madre le dice, pero, ¿y cómo queda el trabajo? Y el que llevaba la carpeta la abre y le dice, él entra hoy a las 2 de la tarde, avise que fue llevado por averiguación de antecedentes. ¿Quién le dio todos esos datos? Claro, se lo dio la fábrica. La fábrica le dio la carpeta. Y después nosotros recordamos, porque viste, después cuando pasa el sacudón, puedo empezar a reflexionar, y en aquel tiempo mi mamá se dio cuenta que la misma foto que estaba en la carpeta era la foto que le habían sacado hacía un mes o dos antes para renovar el carnet de ingreso a fábrica. Y el otro dato que nos confirmó que era Asíndar, el que le dio los datos, es que en el medio del interrogatorio que le hacían a él, mientras nosotros nos tenían contra la pared, toda la casa rodeada, arriba los techos, bueno, dice, acá está faltando una persona. Dice Lina Cortés. ¿A dónde está? Mi apellido es Cortés. Entonces mi madre le dice, sí, dice, esa es mi hija, pero ella está casada. Dice, se casó hace 6 meses y se fue a vivir a otro lado. Tenían todos los datos personales. Y la foto esa, claro, los datos de Asíndar. Por eso el juicio es contra estos dos jefes de personal, que eran los que hicieron todo este trabajo y dieron los datos. O sea, armaron la lista, la pata, claro, la Marcelo, pata civil, ¿no es cierto? Eso justamente, pensando, decíamos, es una causa del 75, todavía gobierno constitucional, gobierno democrático, claro. Y estamos hablando de avanzar también sobre la responsabilidad empresarial. ¿Cómo se resolvieron estas cuestiones y cómo apareció esto en el proceso de juzgamiento que terminó con esta absolución? ¿Cómo decir qué fue lo que presentamos nosotros para decir todo esto? Me imagino los desafíos primero para discutir que eran delitos que no prescribieron, que eran crímenes de lesa humanidad, un poco esos desafíos que se fueron dando, y también la responsabilidad y la participación de la empresa. Claro, porque ellos, bajo la excusa de que eran todos terroristas, los llevaron a todos, simplemente eran trabajadores que se organizaron. Nosotros lo que fuimos haciendo, los que quedaron vivos, más los familiares, fuimos presentando pruebas. Yo, por ejemplo, nosotros presentamos la carta que nos iba mandando la fábrica, porque la fábrica los echó porque no se presentaban a trabajar. Decían. Mientras tanto ellos sabían porque no se presentaban a trabajar. A todo esto también, después lo que se fue presentando, bueno, nosotros, toda esta que te estaba diciendo yo de lo que pasó en nuestra casa, después uniendo, porque siempre hubo un hilo conductor entre todos nosotros, que era los datos precisos que tenían de cada lugar. Por ejemplo, el de Juan Acti, que en aquel momento era el secretario adjunto, vos sabés que él se había accidentado
y había avisado de que se había ido a vivir a la casa de la hermana para que cuando fuera el doctor de la fábrica lo encontrara, porque él vivía en el campo. Ujú. Todos esos datos, cuando fueron a la casa, lo tenían con un papel agregado en la carpeta, Claro. Ujú. de a dónde tenían que ir a buscarlo. Entonces fuimos coincidiendo, fuimos uniendo cada uno las pruebas con el fiscal Villate y Murray. Después, bueno, se agregaron los abogados de la PDH y presentamos todo esto, más después, bueno, hay que acordarse también los datos porque vos sabés que hubo gente que después directamente fueron encontradas mutiladas, Ujú. algunos los han torturado, le han sacado parte del cuerpo, eran todos delegados. O sea, esto fue todo una antesala de lo que iba a venir el 24 de marzo, ¿no? Marcelo, tomando nota del fallo, ¿no? Este no es un fallo definitivo, es decir, ustedes van a apelar, va a haber, la querella va a seguir accionando. Claro, porque vos fíjate, vos sabés que nosotros, primero nos llamó la atención la forma. Ujú. Tenía 3 o 4 hojitas el papel, nada más. Y a nuestro abogado no le dieron la copia, Ujú. se la dieron a los otros abogados. Ahí vos ya decís, bueno, acá hay algo raro, ¿viste? Los que estábamos adelante de todo, nos empezamos a mirar, diciendo, acá. Y cuando empezó a leer y lo dijo, no terminaron de leer, que se mandaron a mudar enseguida, ¿viste? Ujú. Ujú. Y que nos habilita a nosotros es que el presidente del tribunal, que es el doctor Suter Schneider, él votó en disidencia. Ujú. Él sostuvo y lo dijo de que él cree que todas las causas presentadas servían para decir que era un caso de lesa humanidad. Ujú. Ujú. Y en Él, en el fallo de este tribunal, en el fallo de mayoría, ¿qué dice? ¿Solamente la absolución o aparece Sí, algún... algún argumento. Claro. bueno, diríamos argumentos por arriba, porque dice Claro. que los papeles los van a presentar recién en marzo, Ujú. después de febrero, después de la feria. Le van a notificar a la parte bien, ¿por qué no? Lo que sí dijo él dentro de lo que leía, viste, te nombran un montón de artículos, qué Ujú. sé yo, Ujú. a donde dice que estos dos jueces dice que las pruebas que nosotros presentamos no alcanzan para decir que esos policías estuvieron acá, ni para decir que el haber estado adentro, o sea, reconocen que hubo gente adentro de la fábrica, Ujú. pero que eso no quiere decir que la fábrica haya sido cómplice de tortura. Ujú. Vidrioso. Sí, Marcelo, seguramente vamos a volver a conversar y a esperar también los fundamentos del fallo, un poco para entender qué se tuvo en cuenta para esta absolución, que por lo que veíamos ayer en la transmisión que se hacía, también manifestando ahí la preocupación por las otras causas que todavía están tramitándose y por esta... no sé, por esta señal del Poder Judicial que es preocupante claramente. Claro, porque acá la otra causa que se viene, que es el juicio 2, el Uh-huh. Villazo, es que el 24 de marzo se volvieron a llevar toda la Junta Electoral, no, la Junta Interna de así, querían terminar todo con cualquier cosa que volviera a resurgir. Uh-huh. Entonces hay otra causa, más civiles, Claro. porque yo tengo, por ejemplo, lo que yo te decía, mi primo, uno de ellos era docente y Uh-huh. bueno, fue un caso renombrado, estaba dando clase y lo sacaron de la misma clase. Uh-huh. O sea que, y todo esto ya te digo, fue antes del golpe de Estado. Y después todas esas cosas las vimos en el golpe de Estado, ¿no? Igual que la gente torturada y tirada, Uh-huh. lo vimos ahí. Marcelo, mil gracias por este tiempo. No, por favor, cualquier cosa que ustedes necesiten o inclusive si ustedes quieren en algún momento hablar con los abogados, yo les paso los números. Buenísimo. Ellos los van a atender tranquilamente. Buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes porque nosotros lo que necesitamos que lo único que queremos es justicia, porque te digo esto último, otra de las cosas que
los 68 nos pusimos de acuerdo que nosotros no queríamos plata de Hacienda, no queríamos ningún resarcimiento económico, porque cuando me tocó testificar me preguntaron si yo quería plata, y le dije que no, porque yo no quería ni ninguno de los 68, yo no quería ni andar en auto ni tener una casa nueva, es decir, que fue gracias al castigo ejemplo que le dieron a mi padre y a mis familiares. Marcelo, muchas gracias. Hasta luego. No, por favor. Hasta luego. Marcelo Cortés es secretario general de la CTA Villa Constitución, testigo en esta causa, y él mencionaba a los dos imputados que son vinculados como personal directivo de Asindar. Sí, jefes de personal. Jefes de personal. Roberto Pellegrini y Oscar Torralbo, ex directivos de Asindar, fueron dos de los... en principio eran 22 imputados, llegaron 17 a esta instancia del debate oral. Todos absueltos. Todos absueltos. Los otros eran ex miembros del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Provincial y de la Prefectura Naval Argentina, y los delitos privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios. Como decías, todos absueltos. Las querellas ya anticiparon que van a, y la Fiscalía también, que van a apelar este fallo, y eso seguramente recién vamos a tener novedades en febrero, porque recién lo pueden hacer cuando puedan conocer los argumentos de este fallo. Pero mientras iba contando, nosotros seguimos muy de cerca la causa Las Marías acá en Virasoro, todas las instancias del debate oral, y es muy interesante esto que decía él de los legajos, porque él hablaba de carpetas donde estaban los nombres, bueno, y hasta la historia familiar de los trabajadores. Y en el caso de Las Marías también fue muy significativo cuando empezaron a hablar de los legajos de los trabajadores, que quién puede aportar los legajos de los trabajadores, y de un momento también del que se habló, y un tema del que se habló mucho, de quiénes confeccionaban las listas de los trabajadores que después fueron a buscar. Y en eso también, ya sea directivos, jefes de personal, gente que estaba en connivencia desde la empresa con las fuerzas que eso represivas. Pasó en el resto de América Latina también. Yo recuerdo un caso célebre en Brasil, que es el caso de la empresa Mercedes-Benz, exactamente lo mismo, ¿sí? ¿no? Un grupo de delegados, en este caso del gremio de los trabajadores de la metalmecánica, que bueno, fueron lo mismo también, apresados, torturados. No hubo en este caso asesinatos, pero nunca lograron en la justicia ser reincorporados a la fábrica ni ser indemnizados. En Brasil también es muy sonado el caso de la Volkswagen. Sí, también. Que también hay... Dos empresas de capitales alemanes, ¿no? Sí. Hay un documental muy interesante sobre eso. Sí, sobre eso. Bueno, hay mucho material. En el caso del Villazo también, documentales, libros, hay mucho. Y era muy esperado este juicio. Fueron casi 2 años de debate, a más de 50 años en marzo de este año se cumplieron 50, y la expectativa, por lo que decíamos, primero porque se juzgan casos previos a la dictadura, y ahí la primera discusión que se dio es, estamos ante un crimen de lesa humanidad, es decir, no prescribe, entonces puede avanzar la justicia. Y después, el otro gran tema, que sigue siendo el gran tema, que es juzgar la responsabilidad civil, y en este caso la responsabilidad empresarial, nada más y nada menos. En este contexto en que decimos, muchos de los grandes ganadores de la dictadura están detrás de los que nos gobiernan hoy. Totalmente. Habría que ver lo que dice el fallo del presidente del tribunal, que fue el fallo en disidencia. Son 3 miembros. Sí. El presidente votó en contra, los 2 restantes en favor de la absolución. Eso puede servir bastante para la apelación también, ¿no? 16:58.